Dios le bendiga en este hermoso día. Agradezco al Señor este privilegio grande y maravilloso que nos concede por su amor, por su gracia y por su misericordia, que nuevamente estemos en este lugar para compartir el mensaje precioso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos también fielmente a cada uno de ustedes por este privilegio que nos conceden de poder compartir con nosotros su tiempo para que estudiemos la palabra del Señor. Agradezco al Señor infinitamente por la vida de cada uno de ustedes y nuestras oraciones es que Dios le bendiga y lo prospere y que usted pueda crecer en el conocimiento del Señor y que su vida sea guardada por la misericordia de Dios en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es para nosotros una satisfacción muy grande poder compartir en este día las buenas nuevas de salvación. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Él nos ayude. Vamos a poner este programa en las buenas manos de Dios, para que Él se glorifique a través de ella. El Señor conoce la necesidad suya y que Él pueda poner esta palabra y pueda suplir, conforme las riquezas en gloria en Cristo Jesús, todas las necesidades que usted tenga y que Dios pueda bendecirle poderosamente y que usted pueda gozar de las bendiciones del Señor. Oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Doy gracias en este hermoso día por este privilegio grande que nos concede, por su amor, por su gracia y por su misericordia, estar en este lugar. Señor, estamos preparados para predicar su palabra. Ahora le suplico que se glorifique a través de ella, que este mensaje de hoy haya un lugar donde poder obrar, haya un corazón que necesita oír esta palabra. Señor, te suplico que bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos, que tu gracia, Señor, pueda satisfacer las demandas de sus vidas y que la gracia tuya pueda bendecirlos poderosamente. Bendice a sus familias también. Y te pido, Señor, por aquel que está pasando momentos difíciles en este momento, te pido que lo ayudes y lo bendigas. Gracias te doy, Señor, porque sé que usted es bueno y usted hará conforme los propósitos de su voluntad. También te pido por el que está pasando momentos de enfermedad, quebrantamientos en su salud. Ten misericordia y extiende tu mano de sanidad. Pon tu mano, oh Dios mío, de sanidad en ese cuerpo donde se encuentra en este momento, en cualquier lugar, en el hospital, en su casa, donde se encuentre, Señor, envía la palabra y sana la vida de nuestro hermano y amigo. Gracias te doy en este hermoso momento. Ahora te pido, Señor, que te glorifiques a través de esta palabra, que esta palabra pueda llegar a los corazones y pueda cumplir los propósitos por el cual usted ha diseñado el mensaje de este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a darle seguimiento a esta hermosa epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica. Es una iglesia muy preciosa y hemos aprendido verdades tan importantes que nos enseña este maravilloso escrito de la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor hoy en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo número 7. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Bendito sea el nombre del Señor. Hablando, estimado hermano y amigo, de esta hermosa iglesia de Tesalónica, aquí el apóstol San Pablo nos está dando un pensamiento muy importante, que esta iglesia era una iglesia ejemplar. Había marcado la diferencia en esta región
del Asia Menor. Una iglesia que nació bajo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intervino para la fundación y establecimiento de esta hermosa iglesia, ya que el apóstol San Pablo estuvo en este lugar aproximadamente un mes. Y un mes, estimado hermano y amigo, el Espíritu Santo intervino para la multiplicación y el crecimiento de la iglesia en este lugar. Y no solo el crecimiento, estimado hermano y amigo, sino que esta iglesia fue una iglesia ejemplar para toda esta región de Macedonia y Acaya. Todos los cristianos sabían la conducta, la fe y el amor de esta hermosa iglesia. Entonces, estimado hermano y amigo, San Pablo dice que esta iglesia era un ejemplo para esta región. El versículo dice de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Alabado sea el nombre del Señor. Otro aspecto importante de la iglesia de Tesalónica era una iglesia entusiasta. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 8. Veamos otra cualidad que esta iglesia tiene. Primero, estimado hermano y amigo, esta iglesia fue, dijo San Pablo, elegida. Después encontramos que era una iglesia ejemplar. Ahora encontramos otra cualidad muy importante de esta iglesia, que era una iglesia entusiasta. En el capítulo número 1 de 1 de Tesalonicenses, versículo número 8, el apóstol San Pablo nos dice estas palabras: porque partiendo de vosotros, fíjense, estimado hermano y amigo, esta era como un epicentro del desarrollo de la publicación del Evangelio. Fue tan aprovechosa la estancia del apóstol San Pablo en este corto tiempo aquí en Tesalónica, donde él expuso a esta iglesia naciente las doctrinas fundamentales de la vida cristiana. Esta iglesia puso en práctica todas las enseñanzas que había compartido el apóstol San Pablo. Y luego dice aquí en el versículo número 8, porque partiendo de vosotros es el origen, estimado hermano y amigo. Partiendo de este punto de Tesalónica, ha sido divulgada la palabra del Señor. Qué hermoso, estimado hermano y amigo. Aquí encontramos un ejemplo de evangelización. Era una iglesia con un entusiasmo evangelístico. Compartían las buenas nuevas de salvación. ¿Cuánto necesitamos, estimado hermano y amigo, esta clase de congregaciones en estos días de tanta incertidumbre religiosa, donde las herejías están incursionando, estimado hermano y amigo, las esferas cristianas? Necesitamos un personal, igual como la iglesia de Tesalónica, que ellos divulgaron la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Estimado hermano y amigo, qué bueno es oír buenas noticias, pero qué mejor y excelente es oír esta clase de noticias, donde una iglesia se ha extendido en la fe en Dios, en la evangelización del mundo.
vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El juego, amigo oyente del Evangelio, bajo la unción del Espíritu Santo, ardía en la iglesia de Tesalónica, y era el Espíritu Santo que ejecutaba esta acción entusiasta en aquel grupo de redimidos por la sangre del Señor. El poder del Espíritu Santo es un poder transformador, estimado hermano y amigo, que capacita a su pueblo para la divulgación del Evangelio glorioso. Esta iglesia, bajo la unción del Espíritu Santo, dio a entender, estimado hermano y amigo, el poder que tiene el Evangelio, el poder transformador en toda aquella región de Macedonia y Acaya. Podían oír el ejemplo, el entusiasmo, el amor y la fe que esta iglesia tenía. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol San Pablo dice, y nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué, amigo oyente? Versus en otras regiones donde el apóstol San Pablo había estado. Pero en la región de Tesalónica, aquí la iglesia se encargó de hacer el trabajo. El apóstol San Pablo únicamente observó la semilla que se había sembrado en este lugar. Y el resultado y el producto, la cosecha que había dado. Al ver todo esto, el apóstol San Pablo fue impresionado como una iglesia naciente y podemos decir tierna en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, fue capaz de difundir el Evangelio por toda esta región. Bendito sea el nombre del Señor. Y San Pablo dice, frente a todo el trabajo que ustedes están haciendo, a nosotros nos han dejado sin palabra. Ustedes han hecho más allá de lo que nosotros esperábamos que ustedes iban a hacer. Por lo tanto, el trabajo de amor y la fe que ustedes tienen en Dios, esto nos ha impresionado a nosotros hasta el punto que no tenemos que decir nada. Todo lo han hecho ustedes perfectamente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, hay una palabra que se traduce aquí, y es la palabra divulgada. Cuando el apóstol San Pablo dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada. Vamos a ver el contenido de esta palabra que es muy importante. Ahora, estimado hermano y amigo, es quizás como una palabra pintoresca. Las letras griegas simplemente cambiaron el carácter especial para escribir esta traducción a nuestra lengua castellana y se traduce como la palabra eco. Esa palabra que San Pablo usa aquí cuando dijo porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. En nuestro idioma entonces traducimos esa palabra con la palabra eco. Bendito sea el nombre del Señor. Así, estimado hermano y amigo, la descripción es que el mensaje del Evangelio estaba conmoviendo de tal forma las cuerdas de los corazones de los tesalonicenses
Bendito sea el nombre del Señor, que resonó en todos alegremente y claro, estimado hermano y amigo, esta entonación de la gracia en todos los lugares de esta región, la palabra de Dios hacía eco en todos estos lugares. Ahora, estimado hermano y amigo, es decir, que mientras que esperaban que sonara la trompeta de Cristo, la cual San Pablo les había enseñado a ellos, bendito sea el nombre del Señor, los tesalonicenses hicieron sonar su trompeta por Cristo a pleno pulmón a todas las personas. Quizás usted ha escuchado, estimado hermano y amigo, muchas veces se dice que va a sonar la trompeta, y muchas veces lo dicen los hermanos. Pero hay algo, estimado hermano y amigo, antes que el Señor suene la trompeta, porque esta trompeta va a sonar según el mismo escrito de esta epístola, nosotros sonemos la trompeta por Cristo, así como lo hicieron los hermanos de Tesalónica. Y al traducir esa palabra, como dije anteriormente, divulgada, la palabra traducida a nuestro idioma, que es eco, la iglesia de Tesalónica hizo eco de la fe en toda esta región. Ellos tocaron la trompeta por Cristo antes que el Señor toque la trompeta para redimir a todos aquellos que han sido comprados con la sangre preciosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos una expresión que nos habla el apóstol San Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Antes que esta trompeta, amigo oyente, fuese sonada, porque a los tesalonicenses se le había enseñado esta doctrina, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, y que una trompeta iba a sonar. Antes que este hecho aconteciera, ellos tocaron la trompeta y divulgaron el evangelio por toda la región de Macedonia y Acaya, y en todo lugar se escuchó el eco de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 1, versículo número 8, el apóstol San Pablo nos dice otras palabras muy interesantes. Primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En otra vez esta palabra, divulgar, es lo que se traduce a nuestro idioma castellano del griego, y significa aquí en este versículo también hacer eco. Aquí el apóstol San Pablo dice de que vuestra fe fue divulgada por todo el mundo. Ve, estimado hermano y amigo, cuál es el placer de todo obrero de Dios y todo líder de la obra de Dios, es que la iglesia se multiplique, es que la iglesia divulgue su fe, es que la iglesia testifique a las demás personas y que sean conocidos por la divulgación de la fe y el amor y el anunciamiento del evangelio por todos los lugares. Bendito sea el nombre del Señor.
Otra cualidad interesante que encontramos de esta iglesia, estimado hermano y amigo, era una iglesia expectante. Bendito sea el nombre del Señor. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y versículo número 10. Aquí el apóstol San Pablo nos presenta una iglesia expectante. Veamos cuál era esta cualidad de expectación que tenía esta iglesia. Aquí en estos dos versículos, el apóstol San Pablo nos describe y nos explica esta cualidad de esta iglesia. En el versículo número 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Era una iglesia que estaba a la expectativa, estimado hermano y amigo. En otras palabras, era una iglesia despierta. No era una iglesia pasiva. Era una iglesia entusiasta. Era una iglesia expectante. Vea lo que dice el apóstol San Pablo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En el versículo número 10, el apóstol San Pablo dice las palabras siguientes. Y esperar de los cielos a su Hijo. Es una iglesia expectante. Estaba con la expectativa que en cualquier momento el Señor iba a aparecer. Ellos creían que las palabras de la doctrina que San Pablo les había enseñado se iban a cumplir en su tiempo, que iban a acontecer durante el tiempo de que ellos estuvieran viviendo. Esa expectación, estimado hermano y amigo, los hizo sentir lo que dice el versículo número 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta doctrina había quedado bien claro en el corazón y en la mente de los hermanos de Tesalónica. Ahora, estimado hermano y amigo, notemos los tres tiempos del verbo en este versículo que hemos leído. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos el tiempo pasado en este versículo que hemos leído. El apóstol San Pablo dice, en el tiempo pasado, os convertisteis. Ahora, en el tiempo presente, en este mismo versículo, el apóstol San Pablo dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Este habla, estimado hermano y amigo, en el tiempo presente. Ahora, en el tiempo futuro, en este mismo versículo, el apóstol San Pablo dice, esperar de los cielos a su Hijo. Ve la conjugación de los tres tiempos en este maravilloso versículo, estimado hermano y amigo. Por eso decimos que esta iglesia era una iglesia expectativa. Ahora, estimado hermano y amigo, todo esto puede quedar bellamente enlazado con la declaración acerca de ellos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, donde habla, bendito sea el nombre del Señor, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestra obra y de vuestra fe
del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, mencionamos que en este versículo anterior hablamos del tiempo pasado, del tiempo presente y del tiempo futuro. Ahora, entremos en un breve detalle más amplio acerca de el pasado. Volverse y mirar al Padre. Esta fue su obra de fe. Es lo que está hablando San Pablo cuando él habla de la fe en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Volverse y mirar al Padre. Dejar los ídolos. Hacer un cambio transformador. En esto es lo que San Pablo está diciendo, que este cambio, esta fue su obra de fe. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versos 28 y 29, el apóstol Juan nos dice las palabras siguientes. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ve la obra, estimado hermano y amigo. Entonces, ¿cuál fue la obra de fe de los hermanos de Tesalónica? Volverse de los ídolos hacia Dios. Esa es la obra de fe. Aquí, estimado hermano y amigo, fundamentada en las palabras del Señor Jesucristo, respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos presenta unas palabras también con referencia a este tópico que estamos desarrollando. En Hechos capítulo 20, versículo 21, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estimado hermano y amigo, esta es la obra de fe, cuando el hombre y la mujer deja creer en los ídolos y se vuelve a Dios. Esa acción se conoce como la obra de fe. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos el presente del cual hablamos en el versículo anterior. El presente, decíamos, estimado hermano y amigo, es volverse, mirar hacia los campos. Este fue su trabajo de amor que hicieron la iglesia de Tesalónica. Veamos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 4, versículo número 35. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. Esta fue la obra de trabajo de los tesalonicenses. Levantaron su vista, levantaron, estimado hermano y amigo, sus ojos y vieron todos los campos blancos, los campos de Macedonia, los campos de Acaya
y de toda esta región del Asia Menor, esta iglesia naciente expuso las verdades del Evangelio a estos campos que estaban blancos para recoger la cosecha. Y en efecto, estimado hermano y amigo, así ellos lo hicieron. San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice las palabras siguientes: así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estimado hermano y amigo, cuando creemos a la palabra y hacemos que esta palabra que oímos haga una transformación en nosotros, entonces realizaremos la obra que el Señor ha dicho que nosotros hagamos. Aquí San Pablo está diciendo: así que, hermanos míos amados, punto 1, que estemos firmes. Punto 2, que estemos constantes. Punto 3, creciendo en la obra del Señor siempre. Punto 4, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estimado hermano y amigo, usted trabaja para su cuenta cuando usted obra en el Evangelio, y por su trabajo hay conversiones de almas. Usted se preocupa en hacer la obra de Dios. Este trabajo, hermano y amigo, corre para su cuenta, no para la cuenta de otro. Por lo cual, es muy interesante que usted comprenda esto, y hay un cambio en la vida suya. Piense que un día usted va a estar delante del tribunal de Cristo. ¿Y qué va a presentar cuando esté delante de Él? Hermano y amigo, es el trabajo que usted ha hecho mientras esté en esta tierra. Hagamos la obra de Dios. Hagamos el trabajo de Dios. Usted no trabaja para una denominación. Usted no trabaja para un liderazgo. Usted trabaja para el Señor. El Señor es quien lo ha llamado a usted. Pero con este conocimiento, sabiendo que lo que usted hace no es en vano. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, la revelación de la palabra dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, a recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor no viene a recompensar colectivamente. El Señor va a recompensar individualmente, estimado hermano y amigo. Usted haga el trabajo para la obra del Señor. Si hay otros que no lo quieren hacer, anímelos. Pero aún usted animándolos no lo quiere hacer, usted siga haciendo el trabajo en la obra del Señor. Recuerde que el Señor viene a recompensar a cada uno según sea su obra. Y el apóstol San Pablo nos dice aquí: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, estimado hermano y amigo. Con Dios no se pierde, con Dios se gana. Lo que usted hace para la obra del Señor, un día el Señor le va a recompensar. Por tanto, lo animo. Quizás ha entrado desánimo en su vida, porque usted pensaba que la gente tenía que reconocerle lo que usted hace. Estimado hermano y amigo, muchas veces las personas pueden ser indiferentes al trabajo que hace un determinado hombre y mujer en el ministerio. Pero Dios no es indiferente. San Pablo dice: sabiendo que vuestro trabajo
en el Señor no es en vano. Ahora veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 6, versículo número 10, hablando de este mismo tema. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Estimado hermano y amigo, aquí la escritura es clara y contundente. Porque Dios no es injusto. El hombre y la mujer pueden serlo. Y cualquier otra persona puede serlo. Cualquier liderazgo lo puede hacer. Pero cuando tratamos en las historias eternas de la Biblia, encontramos que hay un ser, amigo oyente, que no es injusto. Dios es justo. Y el escritor dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo. Dios no lo va a olvidar. Todas las cosas que usted ha hecho para la obra del Señor, un día el Señor lo va a recompensar. ¿Y sabe con qué palabras, estimado hermano y amigo? Con las palabras siguientes. Ven, mi siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿No le parece esto interesante, estimado hermano y amigo? La agenda de Dios sigue en marcha. Y en cualquier momento, lo que he leído se va a cumplir. Un día usted estará delante del tribunal del Señor para ser recompensado. Por lo tanto, esfuércese en hacer la voluntad del Señor. Y en la parte final de este versículo de Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, vuestra obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos el otro aspecto del versículo anterior que citamos, estimado hermano y amigo, donde dijimos los tres aspectos importantes de ese versículo: el pasado, el presente y ahora veamos el futuro. Y el escritor dice aquí, mirando, esperando al Hijo de Dios. Es, amigo oyente, una acción de expectativa, mirando. Cuando la persona está vigilante, está mirando, está a la expectativa. Cuando la persona está esperando, también está a la expectativa, mirando y esperando al Hijo. Amigo oyente, esta fue su constancia en la esperanza. Veamos lo que San Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo número 8. El apóstol dice las palabras siguientes: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es algo expectante, estimado hermano y amigo, mirando y esperando al Hijo de Dios. Nuestra vista debe de estar bien clara. Por eso el escrito de Apocalipsis capítulo número 3 habla sobre la necesidad de ungir los ojos con colirio para poder ver bien. Cuando vemos bien, estimado hermano y amigo,
estamos a la expectativa. Bendito sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, el apóstol Pablo fue informado de cómo Dios había obrado en los hermanos de Tesalónica. Había tenido el apóstol San Pablo una información muy amplia que había traído sus compañeros que habían quedado para poder fortalecer y consolidar la fe de los hermanos de Tesalónica. Estos hermanos informaron al apóstol San Pablo de cómo Dios había obrado en los tesalonicenses, lo que había resultado en que se volvieron a Dios de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Estimado hermano y amigo, esta es una expresión muy preciosa y debe ser bien entendida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque el apóstol San Pablo no dice que se volvieron de los ídolos a Dios, sino más bien lo que dice el apóstol San Pablo, que se volvieron a Dios de los ídolos para servir al único Dios vivo y verdadero. Esto es diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, no se produjo una reforma primero y la fe en Cristo después, como hay muchos religiosos que presentan este panorama de esta forma. Primero, que se produzca una reforma y luego la fe en Cristo. Pero aquí, estimado hermano y amigo, no es lo que dice la palabra, sino que la fe en Cristo sucedió primero y como resultado de poner la fe en Cristo, abandonaron los ídolos. Esto fue lo que hizo abandonar a los ídolos. La fe que habían puesto en el Señor Jesucristo. Estimado hermano y amigo, en el tiempo del Verbo, convertisteis en el idioma griego del Nuevo Testamento, es la palabra aoristos. Es lo que se traduce en el Nuevo Testamento griego. ¿Qué significa esta palabra aoristos? Lo que significa que se volvieron de una vez y para siempre. No es que en el camino cambiaron, sino que la transformación al estilo de Dios. Porque cuando Dios cambia a una persona, es una nueva criatura, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, es una transformación total por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Esto es lo que significa este término aoristos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos otro aspecto importante de otra división maravillosa de esta hermosa epístola. Repaso de la historia de la iglesia. Y aquí entramos al capítulo número 2. Todo lo que hemos estado estudiando está en la primera división y en el capítulo número 1. Ahora entramos, amigo oyente, al capítulo número 2 y el capítulo número 3. En estos dos capítulos
el apóstol San Pablo recuerda a sus lectores aquellas circunstancias que se dieron en la fundación de la iglesia de Tesalónica, según aparece también en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17, si usted quiere leerlo cuando tenga tiempo. Usted va a observar, estimado hermano y amigo, en el capítulo 17 de Hechos, va a observar la misma recopilación de datos que aparecen en el capítulo 12 y capítulo 3 de la carta tesalónica, donde el apóstol San Pablo hace un repaso de la historia de la fundación de la iglesia en Tesalónica. Ahora, veamos, estimado hermano y amigo, cuando estamos entrando al repaso de ver los aspectos de fundación de la iglesia en Tesalónica, veamos las actividades del pastor aquí en Tesalónica. Aquí lo que el apóstol Pablo dice acerca de sí mismo. ¿Cómo fue su trabajo pastoral en la fundación y en el establecimiento de una iglesia? Porque son dos aspectos, amigo oyente, parecidos pero diferentes. Una cosa es una fundación de una iglesia, pero otra cosa es el establecimiento de esa iglesia. ¿Cómo es que esa iglesia se establece? Y aquí el apóstol San Pablo nos está explicando, estimado hermano y amigo, las actividades que él hizo para la fundación y para establecer la iglesia aquí en Tesalónica. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 4, versículos 12, 17 y 19, vamos a tomarlos porque aquí el apóstol nos explica cuál es el repaso histórico de la fundación y el establecimiento de esta iglesia. En el versículo número 1 del capítulo número 2, el apóstol San Pablo empieza con las palabras siguientes. Porque vosotros mismos sabéis, ve, estimado hermano y amigo, el acento de este primer versículo de este capítulo. El apóstol Pablo está tocando el tópico histórico de la fundación de esta iglesia. Y él dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. El apóstol San Pablo está haciendo como una cronología acerca, amigo oyente, de la fundación. En el versículo número 2, él dice las palabras siguientes. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de una gran oposición. Aquí el apóstol San Pablo está explicando, estimado hermano y amigo, los aspectos históricos, cómo era el panorama cuando la iglesia se fundó allí. No sé si, estimado hermano y amigo, usted ha vivido donde ha habido oposición para la predicación de la palabra, donde ha habido gente que se ha opuesto terriblemente a la predicación. Hace muchos años, del tiempo que Dios me ha permitido vivir en el Evangelio, 51 años, la oposición para la predicación del Evangelio era bastante grande. Y muchos han pasado estos aspectos de la oposición.
Muchos están sufriendo, muchos misioneros, en países donde predicar el evangelio es un delito, porque ellos tienen sus religiones nacionales y es prohibido a toda persona presentar un mensaje diferente de lo que ellos han oído. Estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo recuerda y él analiza en qué manera fue que se fundó esta iglesia. En medio de una oposición, dice el apóstol San Pablo, había llegado a Tesalónica después de haber sido ultrajado en Filipos. Usted sabe lo que pasó, amigo oyente, con el apóstol San Pablo y Silas en la ciudad de Filipos, donde fueron azotados, donde los pusieron en el cepo. Cuando ellos a medianoche alababan al Dios del cielo, él y Silas, la presencia de Dios estremeció aquella cárcel y los muros cayeron, las cadenas de los presos también. El carcelero, queriéndose quitar la vida, San Pablo le dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y este hombre corrió a los pies de los apóstoles y dijo: varones, ¿qué haré para ser salvo? Bendito sea el nombre del Señor. Cree en el Señor Jesucristo, le dijeron, y serás salvo tú y toda tu casa. San Pablo dice que este hombre los tomó y los llevó a su casa y les lavó las heridas. Aquí San Pablo es lo que está diciendo: y sido ultrajados en Filipo, pero aún, amigo oyente, con sus heridas en las espaldas, el apóstol Pablo todavía tenía ánimo para predicar el evangelio en medio de una gran oposición. Dice el apóstol San Pablo: tuvimos denuedo en nuestro Dios. Amigo oyente, es lo que cambia la historia de la vida de una persona. Es cuando tú tienes denuedo en tu corazón. Hay una fuerza que opera dentro de ti, porque en tu corazón está el denuedo de Dios. Y testificarás. Y San Pablo dice: tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de una gran oposición. No es que era una oposición, estimado hermano y amigo, muy pequeña. Era una oposición grande. Y por esta causa el apóstol tuvo únicamente como 3 sábados en este lugar de Tesalónica. Y no pudo salir de día de esta ciudad, sino que salió de noche para Berea. Y estando en Berea, también los judaizantes lo persiguieron allá. Y de allí San Pablo tuvo que salir a Atenas, dejando a Timoteo y a Silvano en Berea, para que ellos consolidaran la vida de los hermanos de Tesalónica. Espero, estimado hermano y amigo, que nos veamos en la próxima audición. Que el Señor le bendiga.